Dios le bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Mi nombre es Marco Rivera y esta es la familia Rivera Ferrer. Mi hijo Kevin Rivera Ferrer y mi esposa bella María Ferrer Marcano. Le damos gracias a Dios por la bendición de poder testificar de la grandeza que Dios hace en nuestra vida, en cada momento y cada día de nuestros días. Hoy quiero hablarle acerca de tener fe. La fe viene por el oír de la palabra. Pero también la palabra dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los cristianos tenemos que tener fe siempre. Para conquistar grandes victorias hay que tener fe. Recuerdo que hace un par de añitos atrás nosotros vivíamos alquilados en una propiedad y mi familia empezó a crecer porque mi hijo mayor, Randy, había nacido y yo le empecé a decir al Señor, yo quiero tener un hogar donde yo pueda levantar a mi familia, a mis hijos, que sea de ellos, un techo seguro, un lugar donde yo pueda echar raíces. Y Dios escuchó mi oración. Después de un compromiso que teníamos con una agrupación que yo tenía, o que yo participaba en ese grupo, yo pasé por esta propiedad en la cual estamos viviendo actualmente y me aprendí el número de teléfono y pude llamar al realtor. La realtor, pues nos citamos un domingo en la mañana para poder ver la propiedad junto con los dueños de la propiedad. Y ese domingo, cuando estábamos en la propiedad, el pastor de la propiedad o el dueño de la propiedad se reía porque él decía que pues, había mucha gente que habían tratado de comprar la propiedad y no habían podido. Y porque él tenía un viaje para misioneros, en el cual él estaba vendiendo la propiedad para poderse ir. La cuestión es que nosotros, junto con la Rialto, hicimos una oración, porque el Rialto, a pesar de que era inconversa, dijo, pues vamos a hacer una oración porque usted tiene que irse por un viaje misionero y ellos necesitan una propiedad. Y entonces pues nosotros pues, hicimos esa oración y nos fuimos. En ese momento, una vez que se acabó la reunión de la visita de la propiedad, la Rialto me dice que, o nos dice a nosotros que para poder obtener la propiedad había que sacarla en 2 semanas del mercado para poder hacer un cierre en 30 días. Y que se necesitaba $6,000 para poderlo hacer. Y yo le dije, bueno, vamos a ver si es de parte del Señor que esta propiedad se dé, los 6,000 van a aparecer. Y así mismo fue, hermano, porque cuando en esa misma semana yo regresé al trabajo, uno de esos días de esa semana, como a las 6:45 de la mañana, tuve un accidente de tránsito en el cual pues, el carro fue pérdida total. Y día subsiguiente, pues yo me fui con mi mamá porque mi mamá era la que estaba dentro del seguro del carro. Y fuimos a la compañía de seguro y nos sentamos allí frente a aquel agente de seguro para poder recibir la noticia de cuánto nos iban a dar por el vehículo. Y el muchacho nos dice a nosotros, mira Marco, el cheque se tarda 90 días. Obviamente, cuando usted piensa que un cheque se tarda 90 días, son 3 meses, pues el realtor nos acaba de decir que solamente nos quedan una semana y media para sacar la propiedad. Son como aproximadamente como algunos 10 días. Pues es cuesta arriba. Ya hay las esperanzas. Para aquel que no tiene el sentido de esperar, pues desaparecen. Pero sin embargo, pues nosotros asumimos la responsabilidad de escucharlo y si él nos dice que el cheque se tarda 90 días, no hay ningún problema. Entonces luego nos dice, pues sabe que no te puedo dar mucho dinero por el carro. Y obviamente pues cuando te dicen que no pueden darte mucho dinero por el carro, ya ustedes saben que más o menos un carro que está a ley de un mes de saltarse, lo más que te pueden dar son como algunos $500, $600 para volver a sacar tu otro carro. Pues el muchacho, una vez que termina de orientarnos y decirnos lo que va a suceder con el cheque y con el desembolso del vehículo, pues él se levanta y me dice, vengo ahora. Y yo vengo y le digo a mi mamá, vela lo que Dios va a hacer. Mi mamá me dice, ay Marco, tú siempre con mucha fe. Y yo, madre, ya tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Ya tú vas a ver lo que Dios va a hacer.
Y entonces el muchacho regresa como en 7 minutos, 8, regresa al área donde estábamos nosotros y nos dice, yo te había dicho que el cheque se tarda 90 días, ¿verdad? Y nosotros pues acertamos y le dijimos, sí, se tarda 90 días, sí, no nos dijiste. Y él nos dijo, pues no, el cheque te lo vas a llevar hoy mismo. Y yo te había dicho que no te podía dar mucho dinero por el carro. Sí, también no nos dijiste, nos explicaste eso. Pues lo más que te puedo dar por el carro son $6,000. Yo le di gloria a Dios porque dentro del proceso del accidente a mí no me pasó nada, no tuve ningún rasguño. Dios me protegió totalmente de ese accidente, de yo perder la vida. Si yo pudiera enseñarle la foto de cómo quedó el vehículo, te diría, ese muchacho debió haber muerto en ese accidente. Sin embargo, Dios me preservó la vida y los que conmigo andaban, y utilizó ese accidente para bendecir nuestra vida, para que nosotros pudiéramos tener el dinero para comprar la propiedad. Hoy en día, después de 14 o 15 años después, estamos viviendo bajo el mismo techo que Dios nos dio. 19 años, que es el techo que Dios nos dio hace 19 años, y la gloria y la honra es de Él. Aquí hemos levantado a nuestros hijos, aquí hemos criado a nuestros hijos para la gloria del Señor. Kevin es ministro de la música. Randy está apartado, pero sabemos que Dios va a hacer un milagro en la vida de Randy. Y sabemos que Dios lo va a traer nuevamente con brazos de amor, con cuerdas de amor a su camino, para que esta familia que empezó de 4 siga produciendo para la gloria de Dios. Este corto testimonio es para que usted tenga fe y esperanza en lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace lo hace perfecto y en su perfecta voluntad, en su tiempo. Y por ende nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todos los procesos que vivimos cada día y cada mañana, dándole la gloria a Él siempre, contento siempre. La Biblia dice que está siempre gozoso y creyéndole a Él, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Él hace, creyendo en todo lo que dice en su palabra y afirmando nuestros pasos en Él. Y hoy, pues, en nuestra casa, y le estamos pidiendo a Dios que la salve. Le estamos pidiendo a Dios que la salve. Así que quizás próximamente usted escuchará un testimonio de que Dios saldó la casa de los hermanos Rivera Ferrer. Pero la gloria del Señor, mientras ese proceso se da, así nosotros seguiremos dándole la gloria a Él porque Él se la merece. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es la familia Rivera Ferrer, bendiciendo a tu familia y al pueblo del Señor a través de un testimonio y nuestra alegría y el gozo del Señor que nos inundan cada día. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. La Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, la Hija del Tabor y su pastor, Reverendo Héctor I. García, te invitan al primer culto presencial titulado Con Paso Firme, Confiando en Dios, a celebrarse el 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y Recreo del municipio de Río Grande. Tendremos la participación musical del Ministerio Teilín y a nuestro pastor con un mensaje cristocéntrico, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, YouTube y la aplicación Seno Radio. No te lo puedes perder. Estaremos juntos en adoración y alabanza, exaltando la gloria de nuestro Dios. Te esperamos junto a tu familia. Recuerda, con paso firme,
Confiando en Dios, 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y de Recreo del municipio de Río Grande. Somos como tú, somos tu familia, somos tu comunidad, somos una iglesia para ti. Dios te bendiga, amado y amigo que me escuchas en esta maravillosa mañana. Me estás viendo a través del internet. Esta es la Iglesia Defensores de la Fe de la Hija del Tabor, que pastorea el reverendo Héctor García. Este que le habla, el hermano Carlos López. Hoy estamos aquí para llevarte palabra de Dios a través de los cánticos, a través del mensaje de la palabra del Señor. Queremos que tú nos prestes un ratito de tu tiempo, amén, y te sientes a escuchar y ver todo lo que en esta mañana se lleve a cabo desde estas señales a través del internet. Vamos a comenzar este culto de adoración a Dios haciendo una oración al cielo, amén, para que Dios nos bendiga a todos. Padre, te damos gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra, oh Dios, por este día hermoso que tú has hecho, Señor, en el cual nos alegramos y nos gozamos en él, oh Dios. Bendice, Jehová, a todo aquel que ha de estar mirándonos, Señor, a través del internet. Señor, y te pedimos, oh Dios, que tú les bendigas. Te pedimos, oh Dios, que tú suplas sus necesidades. Te pedimos, oh Dios, que tú contestes sus peticiones, Dios amado. Y te pedimos, oh Dios, que tu palabra, amén, cale hondo y profundo en el corazón de cada uno de ellos, Señor, para que ellos así, Señor, en lo más profundo de su corazón, amén, puedan tomar una decisión, oh Dios amado, de aceptarte a ti, oh Dios, como Salvador personal de su vida. Te pedimos, oh Dios, que tú bendiga también a todo aquel que ha de ministrar delante de ti, oh Dios, a través de los cánticos, y a nuestro pastor a través del mensaje de la palabra del Señor. Te damos todo a ti, oh Dios, y damos la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 13, verso del 45 y 46, que dice: la perla de gran precio. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Alabado sea el nombre del Señor, y Dios bendiga su maravillosa palabra. Así vamos a dejar todos tenemos dos hermanas, amén, que ha de adorar a Dios a través del cántico, y vamos a pedirle primeramente a mi hermana Carmen Iris Rosario, amén, que ella tome la parte para que adore a Dios a través del cántico. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora alabo a mi Señor con el himno Declarando en Fe. Gloria a Jesús. En la boca hay poder de vida, hay poder de muerte. Digo el sabio con frutos de labios te alimentarás. En palabras de sabiduría hay poder de vida. Y esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar. Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad. Enlázalos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto tú he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano, mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer.
besos de labios te alimentarán. En palabras de sabiduría hay poder de vida. Esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar. Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad, enlázalos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano, mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano, mi alma también. Estoy declarando en fe. Estoy declarando en fe. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Oh, sí. Todo problema restaura ahora, Jesús, porque en el nombre de Jesús todo será hecho para adorar y glorificar tu nombre, porque tú eres el grandísimo Señor. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano, mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano, mi alma también. Estoy declarando en fe. Estoy declarando en fe. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mi Señor. También vamos a dejar a nuestra hermana Mireya Carrasquillo en una alabanza para la gloria y la honra del Señor. La hermana Mireya Carrasquillo, y para la gloria del Señor ministro la alabanza Más de ti. Yo quiero estar más cerca, cerca de ti, Señor. Quiero vivir la vida que agrade a ti, Señor. Que nada a mí me impida tu santa bendición. Que Cristo haga en mí siempre su voluntad. Yo quiero más de ti, mi Señor. Quiero
estando yo en angustia, en un gran sufrimiento, pensaba que mi vida ya toda terminaba. Hoy una voz muy dulce me dijo: aquí estoy yo, te brindo mi ayuda y todo mi poder. Entonces yo clamé: mi Señor, yo quiero más de ti, oh Señor, yo quiero más de ti. Que el Señor les bendiga. Luego de esta hermosa alabanza interpretada por estas dos hermanas, amén, pasamos ahora al mensaje de la palabra del Señor, que está en los labios de nuestro pastor, el reverendo Héctor García. Así que dejamos a nuestro pastor en el mensaje de la palabra del Señor. Dios es maravilloso. Este es el día que hizo el Señor, en el cual nosotros nos alegramos, nos gozamos y nos preparamos para participar de su bendición, de su poder, de su virtud y de su presencia. Me alegra estar nuevamente contigo en este día para compartir las expresiones de la palabra que tienen relevancia para nosotros en este tiempo, así como en todos los tiempos a lo largo de la historia. Dios es real, su presencia no se discute, sino sencillamente se acepta. Nosotros partimos de esa expresión para mantenernos siempre en armonía con el propósito de Dios, acercándonos a Él y procurando serles agradables. Así que te invito a compartir conmigo este día la palabra del Señor bajo el tema Buscando Perlas. Y vamos a fundamentarnos en los versos 45 y 46 del capítulo 13 del Evangelio según Mateo, que dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader de buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor, al expresar estas palabras, está hablando en el contexto de una serie de situaciones que crean comparación con el reino de Dios, o podríamos decir hoy con el Evangelio. Cuando el Señor comparó el reino de Dios con diferentes cosas en la tierra, cosas comunes, cosas que la gente de su época conocía, Jesús está hablando a la multitud y está expresándoles lo que significa el Evangelio desde la perspectiva de la vida diaria. Conceptos y cosas que están presentes en el diario vivir, que el hombre común conoce bien, porque déjame decirte que el Evangelio el Señor lo diseñó para el hombre común. Lo diseñó para que cualquier persona pudiera entenderlo, para que cualquier persona pudiera abrazarlo y pudiera hacerlo suyo. Por eso es que el Señor explica lo que es el reino de Dios, lo que es el Evangelio, con elementos comunes de la vida diaria. Y yo quiero en este día ampliar un poquito esta enseñanza del Señor con respecto a la búsqueda de perlas. El Señor compara
El reino de Dios con un mercader de perlas, dice el escritor bíblico, ¿verdad? Y aquí yo quiero entrar a considerar varias cosas, porque hay muchas cosas para evaluar en este concepto y en esta expresión del Señor. Porque nosotros tenemos que primero identificar, ¿verdad?, el producto, el elemento fundamental en esta expresión que es la perla. Y de lo que nosotros queremos hablar hoy, porque el Señor está comparando el Evangelio con una perla, y eso precisamente es lo que yo quiero hacer contigo. Comparar el Evangelio del Señor con una perla por sus muchas consideraciones, ¿verdad? Y una de ellas, la primera, es saber qué es una perla. Una perla es un material duro, ¿verdad?, y brilloso, que se produce en las profundidades del mar, dentro de la concha, ¿verdad?, de unos moluscos como lo es la ostra, por ejemplo, y que con el ejercicio de muchos años se va formando en su interior la perla. ¿Por qué? Se nos dice que para que se forme una perla, eso sencillamente es una medida de protección de la ostra, una medida de protección contra un cuerpo pequeño que siente en su interior y que es ajeno a ella. Entonces, buscando protección, lo que hace es querer aislar ese pequeño intruso que se metió en la concha y en el tejido blando que hay adentro de la concha. Pues ahí, para protegerse, empieza a crear esta sustancia que luego se convierte en la perla. Y es un proceso muy largo, puede durar desde un año o meses, puede durar hasta 15, 20 años. Y dependiendo obviamente de la consistencia, la belleza, la forma, etcétera, de la perla, de este producto, entonces esto se hace más o menos valiosa. En la antigüedad, en la época de Jesucristo, los buscadores de perlas eran unos empresarios muy importantes. La perla era considerada como una joya, una piedra preciosa, era equivalente a las piedras preciosas, y se utilizaba para adornar, y eran muy valiosas en su época. Obviamente el concepto de la perla ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy no se considera tanto la perla como un objeto muy valioso, porque han alterado el concepto original, y hoy existen lo que se llaman las perlas cultivadas, que son perlas que se cultivan, ¿verdad?, bajo condiciones controladas. La perla original se producía en las profundidades del mar, y no había control ninguno, solamente era el efecto del molusco querer tratar de protegerse de un cuerpo extraño que sentía en su interior, y así pues lo rodeaba con esta sustancia para entonces aislarlo y que no le molestara. Pero hoy se ha establecido una industria de perlas cultivadas en diferentes lugares, ¿verdad? Y esto pues ha abaratado la perla como tal, ¿verdad? El objeto lo ha abaratado, el producto, de tal manera que hoy ya no son tan valiosas, a menos que sea una perla especial que se haya cultivado de forma natural, ¿verdad?, como solía ser antes. Y existen perlas de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes calidades, y dependiendo de eso es que se asigna valor. En la historia ha habido perlas muy significativas que han sido instauradas, ¿verdad?, en diferentes lugares, como por ejemplo hay una perla que se llama la perla peregrina, que se encontró en Panamá, en las aguas de Panamá, y que vino a formar parte de las joyas de la corona española. Una perla muy particular, muy hermosa, y que tiene un valor muy grande, ¿verdad? Hay perlas que inclusive las han vendido en millones de dólares. Hay perlas que son regulares, pero hay perlas que son extraordinarias en su forma, inclusive. Hay perlas muy grandes. Normalmente una perla puede tener media pulgada de diámetro o algo así, pero ha habido perlas que han tenido hasta 1 pulgada o más de diámetro, y eso pues las hace algo especial, algo diferente. Además de que su brillo, su color, las perlas pueden ser de diferentes colores, en una gama particular, desde el blanco hasta el negro. Hay perlas negras, hay perlas doradas, hay perlas amarillas, hay perlas, ¿verdad?, de diferentes tonalidades, y todo eso pues influye en la valoración. Y es importante que una persona que es comerciante, como el caso de los mercaderes de perlas, ¿ya?, que es el caso que Jesús plantea. Fíjense que Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas. ¿Y por qué? Porque la perla, en ella se encierran muchas cosas interesantes e importantes.
por ejemplo, la perla hay que saber valorarla. Una persona que está analizando las perlas para asignarle valor tiene que considerar varias cosas. Y la valoración depende del conocimiento, depende de la experiencia de la persona que lo está haciendo, depende de la consistencia en el material, del tamaño, del color, de la brillantez, en fin. Hay muchas cosas que se consideran al valorar. La valoración es un concepto importante para todo. Un comerciante, por ejemplo, que va a vender un producto tiene que valorarlo, tiene que asignarle un valor para saber cómo venderlo para obtener una ganancia. Normalmente cuando usted calcula costos, usted tiene que incluir todo lo que está envuelto, ¿verdad?, en la preparación del producto, para entonces saber cuánto le costó y luego entonces asignar un valor para tener una ganancia. Así es como se establecen los precios. Usted tiene que saber cuánto le costó producir lo que sea que usted quiera vender o que usted quiere poner en el mercado. Y entonces usted le asigna, luego de asignar el costo, usted se establece un porcentaje de ganancia, y a base de eso entonces que usted establece el precio. Pero tiene que tener en cuenta todos los costos. Hay gente que desprecia ciertos costos que están incluidos en un producto, a veces por ignorancia, a veces porque no se dio cuenta, no lo analizó bien, ¿verdad? Pero si usted no analiza bien sus productos, usted no va a poder vender bien ni obtener ganancia. El comercio está diseñado de esa manera. Usted analiza su producto, usted le asigna los costos, considera todos los costos que usted ha tenido, como por ejemplo el material que utilizó, el tiempo que utilizó, qué equipo utilizó, y todo eso hay que asignarle un valor. Usted tiene un equipo que lo compró, pero ese equipo tiene un valor y usarlo tiene un costo. Así que hay combustible a veces, en ciertos productos hay unos combustibles, hay unas cosas que hay que añadir, etc. Todo eso es importante. El acarreo, usted tiene que considerar todo. Así que cuando usted va a valorar, usted tiene que analizar todo, cada cosa que involucra ese producto. Y es por esa razón es que a veces hay cosas que usted dice, esto está caro. Bueno, está caro porque costó caro producirlo. Hay gente que a veces quieren ganar de más y también le asignan un límite de ganancia muy alto, ¿ya? Después de analizar los costos, quieren ganar demasiado. Todo eso está envuelto en esto. Pero la valoración es importante. Usted tiene que saber valorar su producto. Yo siempre he dicho a las personas que yo contrato, por ejemplo, para hacerme algún trabajo, yo digo, yo no puedo cuestionar tu precio, pero yo soy quien decide si lo acepta o no lo acepta. Tú le pones el precio que tú quieras al producto que tú vas a ofrecer o al servicio que tú vas a dar. Eres tú el responsable de poner precio. Yo no puedo ponerle precio a tu trabajo, pero yo decido si lo adquiero o no lo adquiero a base de mis capacidades, ¿eh? Y así es como funciona el mercado. O sea, yo no le puedo poner precio a ningún producto. Hay gente que eso está muy caro. Bueno, está muy caro desde tu perspectiva, pues tú no sabes lo que costó eso. Tú no sabes, ¿verdad?, el trabajo que ha involucrado crear eso. Y por esa razón, pues, yo no creo prudente pues cuestionar. Ahora, yo decido si en mi capacidad económica yo puedo adquirirlo o no. Si yo estoy dispuesto a pagar lo que se me está ofreciendo o no. Hay que considerar, ¿verdad?, todas esas cosas. Pues, cuando usted está valorando un concepto como es el Evangelio, usted tiene que analizar eso mismo. Tiene que analizar los costos del Evangelio. Usted tiene que analizar lo que significa el Evangelio. Usted tiene que analizar lo que produce el Evangelio, de lo que es capaz el Evangelio, el efecto que tiene en mi vida y en los míos. Todo eso es importante si usted va a valorar el Evangelio, porque el Evangelio es un producto, es nuestro producto principal. Yo estoy vendiendo el Evangelio, en términos figurados, obviamente no es así como funciona. El Evangelio no es para comerciantes. Yo no soy un comerciante del Evangelio, ni nadie lo puede ser. Pero sí, hay que verlo de esa perspectiva. Usted tiene que darle valor a lo que usted tiene. Yo tengo que darle valor a lo que yo tengo, a lo que yo soy, a lo que represento. Tengo que darle valor. Y la valoración es un concepto importantísimo a la hora de usted presentar su producto. Mi producto hoy es el Evangelio. Yo no lo estoy vendiendo, te lo estoy ofreciendo. No lo estoy vendiendo. El Evangelio no está a la venta. Pero sí, nosotros tenemos que valorarlo. Y al valorarlo es que nosotros entonces decidimos si lo aceptamos o no.
Una persona que acepte el Evangelio como norma de fe y conducta en su vida es porque sencillamente ha entendido que el Evangelio es lo mejor. Hay gente que reconoce la capacidad, el poder, la autoridad, la eficacia del Evangelio, sin embargo no están dispuestos a aceptarlo por diferentes razones. Hay gente que no se quiere comprometer, hay gente que no está dispuesto a hacer lo que implica hacer cuando nosotros somos parte del Evangelio. Fíjate que uno de los conceptos importantes en esta expresión del Señor, ¿verdad? Recuerda que el Señor está hablando a las multitudes en un momento histórico donde la gente no tenía nociones de estos asuntos del reino de Dios. El pueblo de Israel, sobre todo, estaba acostumbrado a oír hablar de Dios, pero en su historia no habían oído hablar sobre el reino de Dios. Ellos sabían que Dios era el que los guiaba, el que los había instituido como pueblo. Dios era el que había hecho posible para ellos su libertad de la esclavitud, el que había hecho provisión para ellos, el que había establecido normas de liturgia, normas de vida, conceptos de vida. Dios había establecido leyes, Dios había establecido estatutos, preceptos para que el pueblo lo siguiera y viviera conforme a ellos. Pero el pueblo no había escuchado nunca, antes de Cristo, lo concerniente al reino de los cielos, lo que significa, lo que implica el reino de los cielos. Porque el propósito del Evangelio, recuerden que es llevarnos al reino de los cielos. Dios ha establecido un sistema para que nosotros estemos inmersos en su palabra, en su propósito, en su Evangelio, de manera que nosotros podamos aspirar a la vida eterna dentro del contexto de la salvación que Él ha establecido como buena, como lo mejor para nosotros en nuestra existencia. Lo mejor que yo puedo aspirar en esta vida es la salvación, la vida eterna. Y eso se da en virtud de que Jesucristo vino a este mundo a traer las buenas noticias de salvación. De hecho, la palabra evangelio, del griego evangelion, lo que significa es realmente las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Buenas noticias de que tú tienes la oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Cristo vino con ese propósito, de establecer buenas noticias para el ser humano que vivía en caos, que vivía en crisis. De hecho, en la época en que Cristo vino al mundo había oscuridad espiritual. Aunque la realidad espiritual del ser humano le acompaña desde el principio, a lo largo de los siglos, el ser humano no había tenido conciencia clara de lo que significa su realidad espiritual. Ahora, a través del Evangelio, se nos hace evidente lo que el Señor quiso establecer en el principio. Dios quiere que nosotros nos encaucemos en su plan, en su propósito, en su bendición. Dios quiere que nosotros seamos parte de su familia, que nosotros aspiremos a la vida eterna y podamos entrar a participar plenamente de ella cuando estemos delante de Él en su presencia. Aleluya. Por eso yo te invito constantemente y seguiré haciéndolo mientras me quede aliento en mi cuerpo. Mientras yo pueda respirar, mientras yo pueda hablar, mientras yo pueda expresarme, yo voy a seguir expresando que es importante, que es maravilloso, que es satisfactorio, que es de bendición entrar al camino del Evangelio. Y Jesús, eso fue lo que vino a enseñarnos. Por eso ahora, en esta ocasión, Él está frente a las multitudes que le seguían y enseñándoles la comparación de lo que es el Evangelio, lo que es el reino de Dios. ¿Cómo compara en el contexto de la vivencia humana? ¿Qué experiencia nosotros hemos tenido que es comparable al reino de los cielos? Y aquí Él le dice, es como un mercader de perlas, de buenas perlas, ¿verdad? Porque perlas son muchas, pero buenas perlas, esas son las que hay que buscar, porque son las valiosas. Y el Señor te dice que el Evangelio es valioso. ¿Cuán valioso es? Bueno, tú quizás no lo entenderás hasta que entres a Él, hasta que veas los beneficios que te acarrea, hasta que puedas establecer una valoración precisa a base de tu experiencia particular y cabal. Cuando tú abrazas el Evangelio, cuando tú entiendes lo que significa ser cristiano, lo que significa vivir en el ámbito del Evangelio, tú vas a empezar a valorarlo y a valorarlo de la manera correcta. Mucha gente que ha entrado al concepto del Evangelio, que lo ha abrazado, que ha entrado en este camino, mucha gente sabe de lo que estoy hablando. Esas personas, las que han tomado su decisión de servir a Cristo, saben las bondades del Evangelio, saben los beneficios que te acarrea, saben
los peligros de los cuales nos libra, porque el Evangelio nos libra de muchas situaciones. Hacer las cosas bien, porque el Evangelio es lo que promulga. Hacer las cosas bien nos permite a nosotros ser libres de muchas situaciones comprometedoras y hasta peligrosas. Cuando usted hace las cosas bien, usted no tiene que preocuparse de nada. Usted no tiene que estar buscando otras opciones, otras alternativas. Como decimos aquí en nuestro país, el que vive bien, el que vive conforme al Evangelio, a los preceptos y a los parámetros que Dios ha establecido, no anda por ahí escondiéndose, no está velando al guardia, al policía, sino que sencillamente está viviendo una vida tranquila, normal, segura, satisfecha. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio te libra de tantos conflictos. Nosotros por creer en el Evangelio, por aceptar el Evangelio, por vivir conforme al Evangelio, nosotros nos abstenemos de muchas cosas que son nocivas. Cosas como el licor, las drogas, cosas como la pornografía, cosas como una serie de situaciones que están vigentes y presentes en el medio ambiente alrededor nuestro. Todas esas cosas de las cuales el Evangelio nos libra, nos permite a nosotros vivir felices. Nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios, nos permite a nosotros participar de experiencias hermosas, de experiencias significativas que nos alejan completamente de la maldad, del pecado. Ese es el propósito del Evangelio, crear en ti una bendición grande y continua que viene directamente de Dios para que tú puedas experimentar su grandeza, su poder y su gloria. Aleluya. Cada día yo me siento más aferrado al Evangelio. Cada día yo me siento más feliz porque soy cristiano. Cada día yo puedo predicar con mayor libertad, porque la vivencia que tengo constantemente en la presencia del Señor me ayuda a avanzar sin temores, sin tener que estar escondiéndome con mi frente en alto. Tengo mi frente en alto todo el tiempo porque no tengo nada de qué avergonzarme. Lo que hago, lo que procuro hacer, siempre tiene que estar en armonía con el propósito de Dios. Y eso hace que mi vida sea diferente. Eso hace que mi vida sea estable. Aleluya. Eso hace que mi vida me haga partícipe de experiencias maravillosas y efectivas que van a dirigirme en el camino en que estoy constantemente. La vida es un curso. La vida es un camino. La vida se compara a un camino que te lleva desde un punto a otro. El propósito del camino es ese, llevarte de un punto a otro. Y mientras sea posible, esa distancia te debe ser en línea recta, porque es como más tú avanzas, es como mejor caminas. Pero hay gente que tiene muchos desvíos a veces. Pero el camino del Evangelio es un camino recto. Aleluya. Es un camino recto. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Salomón decía, hay caminos que el hombre parecen rectos, pero su fin, decía Salomón, es camino de muerte. ¿Sí? Porque no todos los caminos conducen a la bendición, a la bondad, al beneficio, al bienestar. Hay caminos que te conducen a la muerte. Pero cuando tú caminas por el camino del Evangelio, que es un camino recto, ese sí es de verdad recto, ese no te lleva a la muerte, te lleva a la vida. Y eso es lo que nosotros seguiremos predicando constantemente, porque es la experiencia que hemos vivido. Estar en el Evangelio es lo mejor que te puede ocurrir. Es lo mejor. Y Jesús lo comparó con un mercader de buenas perlas. ¿Por qué? Dice, el que sabe lo que está haciendo, el que sabe que el producto que tiene es bueno, actúa en consonancia con eso. Y mire cuál es la actuación de este hombre. El mercader de buenas perlas dice, habiendo hallado una perla preciosa, que sabe que es valiosa. ¿Cuán valiosa es? Bueno, miren cómo él la valora. El Señor, en el ejemplo que da, dice, este hombre encontró una perla preciosa, bien valiosa. Por eso es que es preciosa, ¿verdad? Está considerada entre las piedras preciosas la perla. ¿Cuán valiosa era para él? El Señor dice, fue, después cuando halló esa perla, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que mira cuán valiosa era esa perla, que aquel hombre estimó que todo lo que él tenía, todo, valía la pena desecharlo o salir de él o venderlo, ¿verdad? Para adquirir el dinero necesario para comprar esa perla. Y la pregunta es, ¿has valorado tú algo de tal manera? Porque cuando tú
tomas decisiones es porque tienes un juicio, has ejercido un juicio valorativo. Para tú adquirir algo, tú tienes que saber cuánto vale, tú tienes que asignarle tú un valor. Una cosa es el valor que le asigne el vendedor y otra cosa es el valor que le asigne el comprador. Hay gente que a veces vende algo que no sabe lo que tiene. Yo he visto eso. Yo he visto personas que han vendido objetos que ellos no tenían idea de lo que valía. Porque el valor del objeto se da en virtud de lo que pueda representar, ¿verdad? Para otros, para la generalidad del público. O sea, cuando se valora un objeto, a veces no tiene que ver nada con el costo. Hay valoración a base de costo y hay valoración a base de cuán efectivo o cuán importante, ¿verdad? O cuánto pueda representar en el ámbito público. Todas esas cosas son importantes al valorar. Pues para este hombre, aquella perla estaba valorada tan alta que él estimó que para él adquirirla tenía que vender todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y eso es un riesgo. Cuando uno toma decisiones, se arriesga. Especialmente en el ámbito comercial. Los comerciantes se distinguen porque asumen unos riesgos que otras personas no están dispuestas a asumir, ¿verdad? Porque esperan una ganancia mayor y mejor, ¿verdad? Pero mucha gente que no tiene mentalidad comercial dicen: yo no me puedo arriesgar, yo no puedo echar a un lado todo lo que yo he hecho toda la vida. Y este hombre estuvo dispuesto a arriesgarse. Y es que cuando algo es valioso, usted tiene que correr un riesgo muchas veces para adquirirlo. Si usted quiere adquirir algo que es bien valioso, usted tiene que arriesgarse. Hay gente que no está dispuesta a invertir. Las inversiones son riesgosas. Hay unas que son más riesgosas que otras. Si usted va, por ejemplo, a la bolsa de valores en Nueva York o en los diferentes lugares, en Inglaterra, en Londres, en Japón, en Tokio, hay bolsas de valores. Y si usted quiere invertir en una bolsa de valores, usted tiene que arriesgarse. Porque hay inversiones que son bien riesgosas. Hay inversiones que son menos riesgosas y siempre le van a dejar un beneficio. Pero las inversiones más riesgosas son las que más producen. ¿Sí? A veces usted se corrió un riesgo fuerte, pero él valió la pena porque el beneficio que obtuvo fue inmenso. ¿Sí? Entonces usted se arriesga mucho haciendo una inversión que para otros pues dicen: no, yo no voy a invertir ahí porque ¿y si no gano nada? ¿Y si el mercado baja? Pues mire, hay quienes se arriesgan, a veces lo que logran es que el mercado suba. El mercado suba. Y nosotros tenemos que confiar en que en el mercado divino Dios siempre está a favor nuestro. Yo he vivido esas experiencias. Recuerdo que en una ocasión tuvimos que buscar un financiamiento para un proyecto en la iglesia. Y en ese momento los intereses en el banco estaban bajos y era una buena inversión en ese sentido, pero se especulaba que eso no iba a durar mucho y que era una inversión, era un préstamo, mejor dicho, un financiamiento con interés variable, ¿verdad? Dependiendo del tiempo. Y quizás desde la perspectiva de alguna persona eso no hubiera sido una buena inversión para la iglesia, o sea, una buena decisión para la iglesia, porque podíamos arriesgarnos a tener que pagar muchos intereses. Pero oramos al Señor y tomamos la decisión. ¿Saben qué pasó? Lo que hizo Dios. Esos intereses que se especulaba que iban a aumentar en los próximos 2 o 3 años y el préstamo se pagaba a base de cómo estuvieran los intereses en el mercado. ¿Saben lo que pasó? Los intereses bajaron y se mantuvieron bajos mientras duró el financiamiento. Así hace Dios. Y uno tiene que aprender a veces a arriesgarse en el nombre del Señor y a contar con, para eso hay que contar con Dios. Yo no me atrevo a tomar una decisión como esa sin haber contado con el jefe, porque el jefe es el que va a hacer el resultado, ¿verdad? A producir el resultado final. Y cuando Dios me autoriza, yo me envuelvo en lo que sea, me involucro con lo que sea, si Dios tengo la autorización del jefe, que es el Señor, ¿verdad? Yo le llamo el jefe así, porque es mi patrono, es el que me llamó a trabajar, el que me ha respaldado, el que me ha apoyado, el que me ha puesto en el lugar donde siempre he estado. Así que cuando nosotros valoramos correctamente, nosotros podemos hacer inversiones, podemos tomar decisiones. Y eso fue lo que hizo este mercader. Se arriesgó.
valoró aquella perla de tal manera que él dijo, vale la pena vender todo lo que tengo, venderlo para poder adquirirla. Aleluya. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a dejar todo lo que tienes, a vender todo lo que tú tienes por el Evangelio? Esa es una pregunta importante e interesante a la vez que yo te hago en este momento, porque hay gente que sabe que el Evangelio es lo mejor, pero no están dispuestos a invertir en él, no están dispuestos a sumergirse en las profundidades del Evangelio, no están dispuestos a apoyarse en el Señor en este contexto para vivir en su presencia. Aleluya. Yo he tenido gente que me ha dicho, pastor, yo sé que el Evangelio es lo mejor, ¿sí? Yo estoy consciente de eso, por eso soy cristiano, por eso soy ministro de Dios, porque sé que esto es lo mejor. Y por eso dejé a un lado todas las demás cosas. Yo dejé de lado mi profesión, que me producía mucho dinero. Pero yo entendí que el Evangelio producía más, no económicamente. Esa es la verdad. Yo dejé mi carrera profesional de lado para entrar al ministerio. Y cuando lo hice, tomé una decisión donde yo iba a recibir la mitad de lo que yo recibía cuando trabajaba en mi profesión. Sin embargo, tomé esa decisión y déjame decirle, la inversión fue buena. Dios nunca me ha faltado en nada. Dios me ha bendecido. Dios me ha dado todo lo que he necesitado y a veces más. Dios me ha dado de más. Pero porque así es Dios. La inversión que tú haces en el Evangelio siempre es productiva. Y no estoy hablando de dinero. Dios te da salud. Dios te prospera en muchas otras cosas. Dios te da lo que tú necesitas, tu casa, tu alimento, tu ropa, tu carro. Todo eso te lo da Dios como parte de los beneficios marginales del Evangelio. ¿Ya? Pero lo más importante es la paz interior, el gozo de la salvación, la experiencia hermosa de estar en su presencia, que eso es único. Si tú nunca has experimentado la paz interior, si nunca has experimentado el gozo del Señor, si nunca has tenido una experiencia de satisfacción interna que te permite querer estar ahí, continuar ahí. Yo he estado en la presencia del Señor de tal manera que Dios me ha dado unas experiencias que yo no he querido salir de ahí. Quisiera no volver a la vivencia regular, a la experiencia diaria. A veces yo quisiera haberme ido ya con el Señor, porque lo que yo he experimentado en su presencia es tan grande que no tiene comparación. Esos son los beneficios del Evangelio, ese sentido de paz. Yo a veces he experimentado una paz tan grande en mi corazón cuando empezamos en la iglesia a participar de la gloria de Dios, del gozo del Señor. Se apodera de nosotros una paz, una experiencia, un sentir tan grande, tan profundo en nuestro interior, que nosotros quisiéramos permanecer ahí. Esa ha sido mi experiencia, por lo menos. No sé cuál es la tuya, pero la mía ha sido esa. Yo quisiera permanecer ahí, no apartarme de esa experiencia en ese momento. Lo que pasa es que Dios a veces me ha dicho, tienes que volver a tu realidad humana, tienes que volver a tu realidad existencial, porque todavía hay muchas cosas que tienes que hacer. Pero si de mí dependiera, yo estuviera allá con el Señor, porque es tan importante, tan maravilloso, tan feliz. Es la experiencia que recibimos, hermano, tanta felicidad, tanto gozo, que realmente cuando tú lo entiendes y cuando tú aprendes a valorarlo y lo experimentas, tú vas a entender lo que te estoy diciendo. Mientras no lo hayas hecho, no me vas a entender. Y quizás hasta digas que estoy loco o que estoy un poco desajustado. Bueno, esa puede ser tu opinión, ¿verdad? Pero la mía es que estar en la presencia del Señor es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Hay gente que me ha dicho eso, pastor, yo sé que el Evangelio es lo mejor. Pero ¿saben qué? No están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a venderlo todo. Hay gente que por una tontería, una vez una persona me dijo, pastor, yo quiero servir al Señor, pero tengo primero que dejar un vicio que tengo. Así me dijo. Y yo le dije, pues estás en un error. Si tú puedes dejar el vicio por tu cuenta, tú nunca necesitarás a Dios. Tú necesitas a Dios para eso. Dios es el que te va a ayudar. Y así fue. Nunca pudo entrar al Evangelio. ¿Por qué? Y aunque le gustaba y asistía a la iglesia con regularidad, pero nunca tomó una decisión. Y tuvo muchos problemas luego en su vida. ¿Por qué? Porque pensó que él podía por su cuenta resolver unas situaciones, porque no le dio el valor correcto al Evangelio.
yo no puedo por mí mismo deshacerme de las cosas que me puedan afectar. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Yo tengo que aprender eso. Porque Dios es más grande que yo. Y Dios es más grande que mi problema. Dios es más grande que mis situaciones. Dios es más grande que lo que yo pueda hacer o decir. Dios es más grande, aleluya, que mis capacidades. Y yo tengo que entender eso. Y cuando yo valoro a Dios y al Evangelio de esa manera, yo entonces puedo tomar la decisión correcta. Como dice este mercader, él dijo, yo voy a vender todo lo que tengo. Lo dejó todo. Aleluya. Vendió todo. Se corrió el riesgo de quedarse sin nada. Pero él tenía su fe puesta en aquella perla. Él entendió que aquella perla valía la pena. Valía todo ese sacrificio que él hizo. Valía todo ese valor. Tenía todo ese valor que él le asignó. Por eso vendió todo y la compró. Aleluya. Tomó posesión de ella. Si tú crees que el evangelio es valioso, cómpralo. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Hay gente que empiezan a comercializar con los productos, pero hay productos que tú debes adquirirlos para ti. No salgas de ellos. Hay gente que son coleccionistas de obras de arte, de accesorios, ¿verdad? Que tienen ciertas cualidades. Como por ejemplo, hay ciertos instrumentos como los violines Stradivarius, que son muy valiosos. Y no valen por su hechura, valen por su calidad, por su sonido. Cuando uno va a comprar un instrumento, tiene que valorarlo a base del sonido que tiene. Especialmente instrumentos como la guitarra, por ejemplo. Que es un instrumento que para mí, cuando yo voy a comprar una guitarra, yo lo que busco es sonido. Que el sonido sea perfecto, lo más perfecto posible. Que me dé un sonido dulce, agradable, que yo me sienta orgulloso de tocar ese instrumento. Porque el sonido que va a producir va a ser agradable al oído. Y eso es lo que le da valor. La guitarra puede tener el mejor material del mundo, pero si suena opaco, eso no vale. Yo no quiero un instrumento así, por más que valga. Ahora, hay instrumentos que no valen mucho porque la gente, la madera, por ejemplo, una guitarra acústica que se hace de madera, la madera con el tiempo va adquiriendo más resonancia y según se va curando la madera con el tiempo, pues ese instrumento va adquiriendo mejor sonido y uno tiene que aprender a ver eso. Cuando uno va a adquirir un instrumento, tiene que aprender a valorar eso para que entonces tú puedas comprar el instrumento correcto. O cualquier obra de arte, los cuadros, por ejemplo, los cuadros de los artistas famosos, eso vale mucho dinero, no por la pintura que esté ahí, no por los materiales, por el lienzo, por el marco, por lo que sea, no, es por la obra que está hecha ahí. El artista que se preocupó de hacer esa obra, de plasmar su arte en ese cuadro, eso es lo que vale. Por eso es que tú preguntarás por qué un cuadro de Pablo Picasso vale millones de dólares. Pues porque Picasso se esmeró en desarrollar sus obras y ante la comunidad internacional artística, pues las obras de Picasso valen muchísimo. Valen muchísimo. El que tiene un Picasso pues sabe que es millonario. Y así, diferentes cosas. Hay gente que son coleccionistas de diferentes cosas y sus colecciones pues a veces adquieren valor dependiendo de la obra que compre, del producto que compre y que lo tenga disponible. Y así es en todo. ¿Ah? Así que el evangelio es igual. Jesús comparó el evangelio con una obra de arte, con una piedra preciosa. Aleluya. Más adelante el Señor habla en ese mismo capítulo sobre el evangelio, lo compara con un tesoro escondido. Un hombre que encontró un tesoro, pero lo encontró y dice que cuando lo encontró, como la propiedad no era suya, fue y lo enterró otra vez, lo dejó allí. Pero ¿sabe lo que hizo? Fue y compró el terreno, fue y compró el campo. Eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Lo compró y entonces el tesoro era suyo. Porque él entendió que era suficientemente valioso para él desprenderse de otras cosas, adquirir aquel campo porque tenía un tesoro valioso. ¿Cuál es el tesoro del evangelio? Aleluya. El tesoro grande del evangelio es Jesucristo. Porque quien le da valor al evangelio es Jesucristo. Porque estamos hablando del evangelio de Jesús. No es el evangelio de Héctor García, no es el evangelio de ninguna persona en particular, no es el evangelio de ninguna iglesia. Hay iglesias que piensan que ellos son los verdaderos y que los demás estamos fuera. Bueno, allá ellos, ¿verdad? Pero yo creo que Dios
estableció el Evangelio y todo el que lo abrace tiene la misma oportunidad. Por eso esto no es asunto de seguir una iglesia, esto no es asunto de seguir una persona, esto es asunto de seguir a Jesucristo. Porque el que le da valor al Evangelio es Jesucristo. Lo que vale en el Evangelio es saber que Jesucristo es su fundador, que Jesucristo es el que sostiene el Evangelio, que Jesucristo es el que mantiene la esperanza viva, que Jesucristo es el que ofreció y que Jesucristo es el que cumple. En la medida en que nosotros entendamos esos conceptos, nosotros vamos a entender bien lo que es el Evangelio, vamos a valorarlo adecuadamente y vamos a adquirirlo. Porque yo te estoy ofreciendo el Evangelio en este día. No te estoy ofreciendo mi Evangelio. Es mío porque yo lo adquirí, pero no estoy ofreciendo mi Evangelio. Te ofrezco el Evangelio de Jesucristo, porque ese es el que tiene valor. Aleluya. Hay gente que tiene diferentes evangelios por ahí. Hay gente que hablan de un evangelio distinto, donde Jesucristo no es la base. Pues ese evangelio no tiene mucho valor, porque en aquel en quien están fundamentados ya no existe, no tiene vida. Así que nosotros creemos un evangelio de vida porque el que lo fundó, el que lo garantiza y el que ha ofrecido está vivo. Jesucristo está vivo, aleluya. Jesucristo vive y está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice la Biblia. Y nosotros creemos eso. Y como Él vive, Él nos garantizó a nosotros vida. Y esa vida la vamos a vivir plenamente en su presencia. Nosotros comenzamos aquí en la tierra. Y estamos aquí viviendo. Yo llevo ya toda mi vida en este evangelio. Yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era pastor desde antes de yo nacer. Y fue pastor hasta su muerte. Y yo no soy cristiano porque mi padre era pastor. Yo soy cristiano porque conocí a Jesucristo. Tuve una experiencia con Él y la acepté. Porque el hecho de que yo haya nacido en un hogar cristiano no me garantiza salvación. Esto no es por herencia. La salvación no es por herencia. Ni el ministerio tampoco. Esto es a base de tener una experiencia personal con Jesucristo. Porque es Jesús el que te hace salvo y es Jesús el que te hace un ministro, el que te llama al ministerio, es Jesucristo. Yo no soy ministro porque yo quise serlo. Yo soy ministro porque Jesús me llamó. Un día me habló y me dijo, te necesito. Aleluya. Yo entendí la voz de Dios y acepté el llamado y tomé la decisión. Decisión valiosa, me costó, me ha costado y me sigue costando, pero lo que yo he adquirido vale más que lo que me costó, ser quien soy. Y yo estoy feliz porque el Señor me sacó del mundo hostil, y aunque todavía permanezco en el mundo, pero Jesús dijo que yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Es una de las cosas hermosas que tiene el Evangelio. Aunque estamos en el mundo, un mundo de sufrimiento, un mundo de ansiedad, un mundo de crisis, un mundo de caos, un mundo de confusión, pero aunque estoy en ese mundo, yo no soy de este mundo. Aleluya. Pablo decía, nosotros no somos ciudadanos de aquí, estamos aquí, pero no somos ciudadanos de aquí. Él decía, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos también al Salvador. Aleluya. El cual va a transformar nuestra existencia física en una espiritual. Y eso yo lo creo y lo espero. Y estoy seguro que va a ocurrir muy pronto. Aleluya. Porque las señales de los tiempos no nos dicen otra cosa. Lo que está pasando en el mundo tiene que ponernos a pensar y darle más valor cada día al Evangelio, porque el Evangelio nos garantiza a nosotros felicidad eterna a pesar de toda la adversidad que pueda haber en esta tierra. Miren la situación que está ocurriendo en el sur, la parte sur de los Estados Unidos, esta misma semana. Un frío polar está arropando estados como Texas, Arizona, Oklahoma, estados del sur de Estados Unidos, que son sumamente calientes, que sus inviernos apenas quizás puedan llegar a 40 grados Fahrenheit. Y hoy están con temperaturas de 15 grados, con nevadas que han congelado toda la ciudad. Nieve por todos lados, eso era bien raro en el estado de Texas, por ejemplo. Y está aquello como si fuera la ciudad de Nueva York o la ciudad de Boston o la ciudad de San Paul en Minnesota o en Chicago. Así está Texas hoy. Y está todo el mundo asustado. ¿Por qué? Porque nunca habían pasado esa experiencia, no habían vivido jamás algo como eso, sin energía eléctrica. La planta eléctrica se congeló.
Aleluya. Esas son las experiencias que está viviendo nuestra gente en esos lugares. Y nos da pena, nos da tristeza. Y oramos a Dios para que eso se resuelva. Pero esa es la realidad del cambio climático. Del cambio climático. Que mucha gente lo está viendo como algo pasajero, normal. No, mire hermano, eso vino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá cambios en medio del mundo, en todos los aspectos. Las cosas que están ocurriendo no son por casualidad, son parte de la profecía, el cumplimiento profético que Dios establece en su palabra para el tiempo postrero y que nos indica que se avecina, que se acerca de forma acelerada el desenlace final de la iglesia. Porque la iglesia se va ya mismo de esta tierra. Y yo tengo que seguir diciéndote esto. La iglesia se va. Si tú eres parte de la iglesia, prepárate. Porque la iglesia se va ya mismo. Las señales se siguen cumpliendo. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar bien preparados. Porque nosotros nos vamos de aquí a la presencia del Señor. A disfrutar la eternidad con Cristo. A vivir en la Nueva Jerusalén. La ciudad maravillosa, una ciudad espectacular, de fantasía. Una ciudad como ninguna otra. Que el Señor mismo se fue a construirla. Jesús mismo dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vale la pena haber comprado esa perla. Vale la pena haberlo dejado todo. Aleluya. Vale la pena haberlo vendido todo. Hay gente que por un vicio no están dispuestos a dejarlo todo. Hay gente que por dinero están afanados en su riqueza. Le pasa como aquel hombre del que Jesús habló. Que dijo aquel rico que había crecido tanto en bienes. Su riqueza se había expandido tanto. Sus negocios habían crecido tanto. Que llegó un momento en que él no sabía qué hacer con lo que tenía. Y entonces el Señor dice que aquel hombre se pone a pensar, se pone a planificar, se pone a evaluar y toma una decisión y dice, ya sé lo que yo voy a hacer. Miren lo que él hizo. Él dijo, yo voy a derribar los graneros que tengo. Todo lo que tengo lo voy a tumbar, lo voy a tirar al piso. Y voy a construir unos edificios mucho más grandes. Mucho más grandes. Y ahí voy a almacenar toda la riqueza que yo tengo. Son los planes que hace la gente. Y eso lo encontramos a diario en nuestro medio ambiente. Aleluya. Ayer mismo leíamos noticias de un edificio grande que era propiedad del expresidente Trump, que lo implosionaron en Atlantic City, en New Jersey. Es un edificio grandísimo. Lo implosionaron, ¿por qué? Porque posiblemente van a hacer otro más grande. O van a hacer otro complejo, otra serie de cosas. Y aquel hombre dijo eso. Yo voy a destruir todo lo que tengo, lo voy a hacer nuevo y más grande, y voy a meter ahí todos mis bienes, todos mis productos. Y después que te haya hecho eso, le voy a decir a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Come, bebe, regocíjate, huélgate. Aleluya. Prepárate ahora y cumple tus sueños después. Y eso en el ámbito humano, eso no es que esté mal. Eso es una realidad, se puede hacer. Si usted quiere seguir prosperando, pues puede hacerlo. El Señor no está en contra de la prosperidad. El Señor lo que está es en contra de la avaricia y de las actitudes estas que hacen que el ser humano no piense en nada más y se vuelve en cierta medida idólatra porque antepone todas las demás cosas a Dios, incluyendo su riqueza, sus bienes. Pero aquel hombre no tiene idea de lo que le esperaba. Él hizo sus planes, como nosotros hacemos nuestros planes. Tenemos que planificar nuestra vida. Tenemos que procurar que las cosas se hagan conforme a un plan estratégico, de manera que podamos lograr los objetivos que tenemos. Y aquel hombre hizo su plan estratégico y lo hizo, pero se le olvidó algo, que su vida es frágil, que su vida es pasajera. Y a mucha gente se le olvida eso. Por eso dice que aquella misma noche escuchó una voz, la voz de Dios que le dijo, necio, después que logró sus sueños. Logró la primera parte del plan. Logró el plan de destrucción y reconstrucción. Él demolió todo lo que tenía y lo hizo nuevo. Eso lo logró hacer. Tenía los recursos, tenía la capacidad económica para hacerlo. Lo hizo. Pero cuando él pensó que iba a disfrutar, el Señor le dice, ha sido un necio. Aleluya.
Porque esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has almacenado, todo eso que tú te preocupaste de almacenar, ¿de quién será? Mire, hay gente que almacena cosas. Está toda su vida almacenando cosas. No disfruta nada. Y cuando piensa que puede disfrutar, se murió. ¿Para qué tú almacenas? No es que no podamos ahorrar, no es que no podamos almacenar estas cosas, hay que hacerlo en forma previsiva, pero no puedes poner tu corazón en eso. Eso fue lo que hizo aquel hombre. Y por eso el Señor decía como lección de esta parábola, el Señor dice, aleluya, que así es todo el que hace este tipo de esta cosa, ¿verdad? Porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hay gente que todavía no ha entendido esa lección. Siguen almacenando cosas y a veces ni siquiera comparten, ni siquiera ayudan, ni siquiera prosperan al necesitado. Le dan la mano al que necesita. Eso es importante en la vida, porque haciendo esto imitamos a Dios y estamos formando tesoros en el cielo, como dijo Jesús. Aleluya. Pues mira, esas cosas ocurren, pero aquel mercader de buenas perlas conocía las perlas, sabía lo que era una perla buena, sabía lo que era una perla valiosa, y él la valoró de tal manera que fue y vendió todo lo que tenía. ¿Estás tú listo para vender todo por el Evangelio? ¿Estás tú listo para echar a un lado todo para adquirir el Evangelio? Porque el Evangelio te va a dar más de lo que tú puedas perder en la tierra. El Evangelio te va a producir bendición en abundancia, aleluya. Y sobre todo, mira, la Biblia dice que el Evangelio te va a permitir participar de la vida eterna. Una eternidad en una ciudad, porque el Señor no nos va a dejar a la intemperie, no, el Señor no nos va a llevar de aquí para ubicarnos en un lugar sin sentido, sin valor, sin recursos, sin capacidades. No, Dios nos lleva a un lugar mejor. Esa es la esperanza que tenemos en el Evangelio, que la vida eterna es mejor que esta, mucho mejor, 1000 veces mejor. Aleluya, 1000 veces mejor. Por eso que Jesús dijo que todo el que haya dejado algo por causa de su nombre, el Señor lo dijo, cualquiera que dejare, mira lo que el Señor dijo, la lista: padre, madre, hermanos, hijos, bienes, posesiones, casa, todo, lo que sea, tierra, todo lo que tú hayas dejado. Jesús dijo, ¿sabe qué? Tendrá 100 veces más aquí en la tierra. Es un compromiso de Dios. 100 veces más aquí en la tierra. Pero además de eso, la vida eterna. Aleluya. El objetivo de Jesús es llevarte a la eternidad, a la gloria. Jesús tiene ese propósito. De hecho, en Hebreos lo dice. Jesús vino con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Tú puedes estar incluido. Simplemente una decisión. Eso es lo que cuenta. Una decisión que tú tomes te lleva a la gloria. Te lleva a la bendición de Dios. Te lleva a la presencia de Dios. Te lleva a la vida eterna, a la nueva Jerusalén. Y una ciudad espectacular. ¿Sabe que la Biblia la describe como una ciudad fabulosa? Con materiales increíbles que aquí en la tierra quizás ni se conozcan. Cuando Juan la describe en el libro de Apocalipsis, Juan dice que era semejante a, y establece un montón de semejanzas. Así como Jesús le enseñó a establecer semejanzas con el reino de Dios, Juan también, cuando habló de la Nueva Jerusalén, dice, lo que hay allí en el reino de los cielos es semejante a. Yo no lo puedo describir, no tengo palabras, pero me pareció como esto. Y miren, pero hay un detalle muy curioso. La Biblia dice que la Nueva Jerusalén va a estar rodeada, es una ciudad enorme, gigantesca, va a estar rodeada de una muralla altísima. Por los números que nos da la Biblia, tiene alrededor de 216 pies de alto la muralla. Y esa muralla, la ciudad es en forma de cuadrado. La ciudad ubica en cuadro. O sea, es un cuadrado la ciudad, pero un cuadrado gigantesco, como algunos países de grande, una ciudad. Y esa muralla, en cada uno de sus 4 lados, tiene 3 puertas. Las puertas son obviamente medios de acceso. Esas puertas van a dar acceso a la ciudad. Tú vas a poder entrar y salir, pero obviamente los que estemos allí no nos va a interesar salir. Ahora, la Biblia dice que alrededor de la ciudad van a haber naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Todo aquel que ha buscado a Dios pero fuera de la iglesia. Porque la Biblia dice que la ciudad es la morada de la iglesia. Todos los que somos parte de la iglesia vamos a estar en esa morada.
Yo he estudiado esto por muchos años. Desde mi perspectiva como arquitecto, he visto muchos detalles en la Nueva Jerusalén. Hoy no tengo el tiempo de hablarte de ello, pero es una ciudad espectacular. Tal como está diseñada, como aparece en la Biblia, con las descripciones que nos da la Biblia. A lo largo de toda la Biblia, no es solamente en Apocalipsis. La ciudad está descrita en los Salmos, está descrita desde la antigüedad. A lo largo de toda la Biblia encontramos detalles sobre la Nueva Jerusalén. Ezequiel la vio. Aleluya. Así que Dios se ha preocupado de que nosotros conozcamos detalles de ella, pero no todos, obviamente. Hay muchas cosas que no las conocemos y ni las entendemos hasta que las veamos. Pero esta ciudad tiene una muralla de más de 200 pies de altura. Claro, la muralla, los materiales que tiene son piedras preciosas. Inclusive los cimientos son visibles, no están escondidos bajo tierra. Los cimientos están superficialmente y están construidos por joyas, piedras preciosas. Y la luz viene del centro de la ciudad, que es Jesucristo. Y el efecto que se va a lograr con esa ciudad es el efecto de un prisma. Porque con la luz que sale adentro, ese prisma va a ser un espectáculo de luces y colores. Porque son diferentes piedras preciosas y son translucentes, que dejan pasar la luz. O sea que hay joyas que son translucentes, otras son transparentes. Pero la luz va a pasar a través de todas ellas. Inclusive el muro de la ciudad va a permitir el paso de la luz. En fin, va a ser un espectáculo impresionante. La gente que vive afuera lo va a ver, va a disfrutar ese espectáculo, pero nosotros lo vamos a vivir desde adentro. Aleluya. Y sabes que en cada una de los lados de la muralla, son 4 lados, un cuadrado. Pues en cada uno de esos lados hay 3 puertas. Pero son 3 puertas gigantescas. Porque Dios como buen arquitecto, Dios trabaja en proporción. Y la proporción de una puerta es en virtud de la pared donde está. Y si la pared tiene más de 200 pies de altura, pues entonces usted imagínese que esas puertas tienen que tener una proporción adecuada, ¿verdad? Para que se vean bien, estéticamente y funcionalmente también. Pues son puertas de acceso a una ciudad gigantesca. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Juan dice lo que él vio. Juan dice que cada una de esas puertas, óigame bien, es una perla. Cada una de esas puertas es una perla. Así que imagínense el tamaño de esas perlas. Si las perlas más grandes aquí en la tierra tienen como 1 pulgada o quizás un poquito más. Así que imagínense que el tamaño de una perla, que la perla sola constituye la puerta. Así que eso va a ser algo espectacular. Lo impresionante que va a ser cada una de esas puertas que dan acceso a la ciudad. Y es para que usted la disfrute. Es la ciudad donde va a habitar la iglesia finalmente por toda la eternidad. Y esto no es un cuento. Esto no es una cuestión de ciencia ficción. No. La ciencia ficción, hay gente que prefiere creer la ciencia ficción que la realidad de la palabra. A mí no me importa si tú lo crees o no. Yo lo creo, eso me basta. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea menester porque yo quiero estar allí. Yo no me quiero perder esa experiencia, esa oportunidad. Y quisiera que tú lo participaras también. Por eso te invito nuevamente. Te estoy invitando y seguiré invitándote. Porque yo quiero que tú disfrutes conmigo esa experiencia. Que podamos reunirnos allí, gozarnos, compartir unidos. Porque va a ser una vida espectacular, una vida diferente. Donde vamos a estar disfrutando. Hay gente que piensa en el cielo como algo místico. No, hermano, el cielo es una realidad. La experiencia que vamos a vivir no es un misticismo, no es una fantasía, es una realidad que Dios ha preparado para su iglesia. Y yo soy parte de la iglesia y me gozo en serlo y en seguir siéndolo. Hasta que el Señor decida que yo esté en su presencia. Sea porque me morí, terminé mi vida en esta tierra, o porque participé del arrebatamiento de la iglesia, que es ya mismo. Yo creo que es ya mismo. Y te invito a que te preocupes y te prepares, porque esto se acaba ya mismo. Tienes que tomar decisiones importantes en tu vida. Recuerda, pero la más importante es abrazar el Evangelio. Es adquirir la perla de gran precio, aunque te cueste todo lo demás. Vende todo lo que tienes, y deja a un lado todo lo que te está estorbando. Quita de tu vida aquellas cosas que puedan ser
negativas, aquellas cosas que te puedan impedir de alguna manera, y abraza el Evangelio, entrégate a Jesucristo para que experimentes la salvación y la vida eterna, la perla de gran precio, porque Jesús lo dijo, el reino de los cielos es semejante a esta experiencia del mercader de buenas perlas, que encontró una perla preciosa, el Evangelio. Aleluya. Y dejó todo para comprarlo. Vendió todo lo que tenía porque la valoró. La tasación que hizo le dio el valor máximo. Y él entendió que valía la pena salir de todo lo demás para adquirir aquella perla. Eso mismo te digo yo. Vale la pena salir de todo lo demás en tu vida para concentrarte en el Evangelio de Jesús. Para dedicarte a vivir en armonía con el propósito de Dios en el Evangelio. Sabemos que no es fácil. Vivir el Evangelio no es fácil en esta tierra, porque encontramos muchos escollos, muchos obstáculos, mucho rechazo, muchas crisis. Hay gente que está siendo perseguida por causa del Evangelio. Pero mira, si ellos han adquirido un valor tan importante, le han dado un valor tan importante al Evangelio, que están dispuestos inclusive a ofrendar sus vidas, como los mártires de la antigüedad, como los cristianos de la iglesia primitiva, que se los echaban a los leones para que los masacraran, para que los despedazaran. Y ellos no tenían temor y se iban con su mente en el Señor, alabando a Dios. Eran echados a los leones, se enfrentaban a los gladiadores, soldados profesionales que los masacraban, los asesinaban sin misericordia. Pero ellos entendían que valía la pena, porque habían adquirido la perla de gran precio. Y había que vender todo lo demás. Había que echar a un lado todo lo demás, aún la propia vida humana, para adquirir esa perla preciosa. Aleluya. Eso es lo que yo quiero proyectar en ti hoy. Eso es lo que yo quiero darte como regalo en este día. Que tú tengas la oportunidad de adquirir esa perla, de ponerla, aleluya, en tu corazón y de permitir que haga el efecto necesario, porque tú has podido darle el valor que amerita esa perla preciosa que es el Evangelio, y entiendes que vale la pena sacrificarlo todo, echar a un lado todo, venderlo todo para alcanzar la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo. Espero que estas palabras te lleven a pensar, a meditar en tu vida y a tomar la decisión más importante, que es servir a Cristo. Aleluya. Te invito a orar. Quiero que ores conmigo. Yo quiero orar por ti. Aleluya. No importa cuál sea tu situación. Si necesitas a Cristo, yo voy a orar por eso. Si necesitas sanidad, yo voy a orar por eso. Si necesitas protección, yo voy a orar por eso. Si necesitas consuelo, yo voy a orar por eso. Pero quiero que Dios trabaje contigo y tú experimentes su bendición. Gracias, mi Dios, por la oportunidad, por el privilegio que me das de presentarme ante el pueblo, Señor, con tu palabra, que es la vida abundante que tú has establecido para nosotros. Permítenos entenderla, mi Dios, abrazarla, Señor, y ponerla en función en nuestras vidas. Permite que aquellos que me han escuchado sean impactados por ella, y los que no, Señor, los que no te han conocido aún, puedan conocerte a través de ella y puedan, Señor, tomar la decisión más importante de sus vidas, de servirte. Bendice a los que están enfermos y sánales, Señor, no importa cuál sea su condición. Señor, los que están afligidos, consuélales. Los que tienen necesidad de protección, ampáralos, Señor, y trae bendición a cada uno conforme a tu propósito eterno. Te doy la gloria, mi Dios, y te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias te doy por tu sintonía. Recuerda, el domingo próximo no estaremos a esta hora. El domingo próximo tenemos una actividad muy especial con toda nuestra iglesia. Vamos a presentarnos presencialmente y lo vamos a hacer para que esté toda la iglesia en la plaza pública de nuestro pueblo en Río Grande. Desde allí vamos a estar transmitiendo. Puedes sintonizarnos, pero va a ser a las 3 de la tarde, recuérdalo. A las 3 de la tarde vamos a tener nuestro culto el domingo próximo, 28 de febrero, y esperamos que sea de bendición para ti, como está siendo este. Así que estaremos a tus órdenes, puedes comunicarte con nosotros conforme a tu necesidad. Vamos a seguir orando por ti. Así que recuerda, te espero el domingo a las 3 de la tarde. Sea presencial, si quieres llegar y compartir con nosotros, lo puedes hacer. Vamos a estar en un sitio donde tenemos facilidad para estar. Todo el que llegue, Dios mediante. Y esperamos que así sea. Así que si no, pues venos, nos puedes ver a través de este medio nuevamente, porque vamos a estar transmitiendo desde allí.
Dios te bendiga. Recuerda, el martes y jueves estamos en otra actividad más con los líderes de nuestra iglesia. Programas muy lindos que están llevando a cabo todos los martes y jueves. Así que gracias por tu sintonía y te esperamos. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso mensaje. Resta de ti en estos momentos que tú tomes una decisión de reconocer a Jesús como Salvador personal de tu vida. Reconociendo a Jesús como Salvador personal de tu vida, nosotros te aseguramos que tu vida cambiará para bien en todo el sentido de la palabra. Así que, para volver a repetirte, esta es la iglesia Defensores de la Fe, la hija del Tabor, la que pastorea. Ese pastor que tuviste ahí que te predicó, ese es nuestro pastor, el reverendo Héctor García. Queremos recordarte también que nuestro teléfono de la iglesia es el 787-887-3558. Cualquier petición de oración, cualquier necesidad, tú puedes llamar ahí. También queremos recordarte que el día 28 de febrero a las 3 de la tarde estaremos llevando nuestro primer culto presencial en la plaza de recreo del pueblo de Río Grande a las 3 de la tarde. Allí estaremos adorando a Dios con libertad. Allí estaremos cantando a Dios. Allí estaremos predicando la palabra del Señor. Allí estaremos la iglesia gozándonos de las bendiciones que Dios ese día nos tiene preparada para darnos a todos. Así que te esperamos allí, 28 de febrero, Plaza de Recreo del pueblo de Río Grande, a las 3 de la tarde estará la iglesia Defensores de la Fe, la hija del Tabor, en su primer culto presencial de adoración a Dios. Allí estaremos, vuelvo y te repito, gozándonos. Brincaremos, danzaremos, hablaremos en lengua. Así que la bendición de Dios es así. Nos vamos a gozar con toda libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde y te esperamos el domingo 28 de febrero en la Plaza de Río Grande. Dios te bendiga. Gracias. La iglesia Defensores de la Fe Cristiana, la hija del Tabor y su pastor, reverendo Héctor García, te invitan al primer culto presencial titulado Con Paso Firme, Confiando en Dios, a celebrarse el 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y Recreo del municipio de Río Grande. Tendremos la participación musical del Ministerio Teilín y a nuestro pastor con un mensaje cristocéntrico, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, YouTube y la aplicación Seno Radio. No te lo puedes perder. Estaremos juntos en adoración y alabanza, exaltando la gloria de nuestro Dios. Te esperamos junto a tu familia. Recuerda, Con Paso Firme, Confiando en Dios, 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y de Recreo del municipio de Río Grande. Somos como tú, somos tu familia, somos tu comunidad, somos una iglesia para ti.